Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio una periodista excepcional, Ana Lilia Pérez. Ana Lilia estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México Comunicación, tiene maestrías, diplomados, incluyendo diplomados en la Universidad José Martí, en La Habana, Cuba, en el ITAM de México. Ha ganado más de una docena de premios de periodismo de investigación, incluyendo en Alemania, y es autora de 6 libros fundamentales para entender la actual tragedia mexicana de Tlahualilpan. Libros relacionados con la industria energética, con el petróleo y la corrupción. Muchas gracias por estar con nosotros. Luis, un honor estar contigo. Gracias. Ana Lilia, ¿nos podrías resumir qué sucedió en Tlahualilpan? Bueno, la tragedia que se vivió en México y que se siguen viviendo estas secuelas, todavía hay gente desaparecida, el número de muertos se incrementa, el efecto de devastación que hay en la zona, todo eso es resultado de un cúmulo de abandono dentro de la industria petrolera, de abandono social en México también, pero sobre todo de un eje central de toda esta problemática, que es el tema de la corrupción. La corrupción lacerante dentro de Petróleos Mexicanos, que es la principal empresa pública que tiene este país y una de las petroleras más importantes a nivel mundial, pero que ha sido por décadas mal administrada, mal operada, saqueada, expoliada. Entonces, acá lo que vemos es un fenómeno que comenzó dentro de Petróleos Mexicanos, que era el robo hormiga de combustible. Hormiga, el primero en hormiga. Pequeña escala. Así es, mira, el trabajador petrolero es muy triste porque Petróleos Mexicanos se creó como una empresa con un espíritu nacionalista. En la esencia de la nacionalización de la industria petrolera, toda esta incluso mitología que se forma a partir de que el general Lázaro Cárdenas decide nacionalizar la industria, y el trabajador petrolero se sentía comprometido con crear esa compañía, con fortalecerla. La gente dio sus gallinas, sus relojes para pagar el costo de la expropiación de la empresa. Así ¿no? es, y con esta lógica de que Pemex era para todos los mexicanos. Pero ¿qué pasó? Bueno, la corrupción, que siempre ha sido un lastre en México, hizo que los funcionarios que llegaban a administrar esa petrolera se sirvieran. En México tenemos esta expresión de con la cuchara grande, y entonces no se hablaba de una fiscalización de recursos, se tenían unas prebendas como que los directores de Pemex son entre los mejor pagados del mundo, tienen lujos que van más allá. Vida de jeque árabes. De jeques, sí. De hecho, entre las empresas petroleras, los de México, una empresa pública, pero se daban lujos como bebidas muy costosas, viajes en aviones privados, es decir, un derroche fenomenal, ¿no? El trabajador de extractos de escalafones más bajos decía: si el de arriba roba, ¿por qué yo no? Y bajo esta lógica, dentro de la industria corrupta, empezaron a sustraer lo que tenían a la mano, que una era corrupción en cascada, dices tú. Exactamente. Y empieza esto de la sustracción en hormiga, que era sacar un poquito de lo que llevaban en las pipas, luego un poquito más, luego más y más y más. Y a esa sustracción que hacían, como ellos le mezclaban líquidos para que no se notara en las pipas que habían sacado una parte, le llamaban huachicolear. Este es un término de la industria petrolera. El huachicoleo, aunque la palabra originalmente tiene que ver también con adulterar el tequila en la región de Jalisco, añadiéndole alcohol de caña, ¿no? Un refinado de caña, para hacer una mezcla que sea más barata. Exacto, la adulteración, pero adulteras para que te rinda más algo. Entre los empleados petroleros llevaban las pipas
como la pipa tiene un nivel que marca la cantidad que ellos debían entregar, si sustraían algo bajaba el nivel. Claro. ¿Qué hacían para que no se notara? Le mezclaban agua o cualquier otro producto que se encontraban. Entonces, hacer esa mezcla para encubrir una sustracción es a lo que le llamaban huachicolear. En el libro El Cártel Negro yo expongo esta palabra por primera vez, los huachicoleros, porque era algo del entorno petrolero, algo que ocurría cotidianamente. Pero el tema fue creciendo a medida que se fue acentuando más la corrupción dentro de Petróleos Mexicanos. Entonces cada vez más trabajadores participaban en ello, pero también porque había un crecimiento de mercado. Y el mercado que estaba formado por empresas, franquicias de Petróleos Mexicanos, gasolineras oficiales, transportistas, es decir, por todo un sector industrial, demandaba cada vez más esos combustibles baratos porque eran robados. Entonces, a medida que crece la demanda de ese producto barato, crece también la sustracción. Y esa sustracción te lleva a que de los trabajadores de Pemex que participaban, los transportistas que trabajaban para Pemex, se vayan vinculando grupos del crimen organizado, se vayan involucrando cárteles de la droga y se vaya involucrando a comunidades. La participación de comunidades en esta actividad responde a un tema de crecimiento del mercado negro, también un tema de cooptación, de que los grupos criminales llegaron a operar en esos territorios que la autoridad por tantos años no atendió. ¿Puede operar este negocio del huachicol al margen de los funcionarios de Pemex o al margen de las autoridades locales, municipales, estatales o federales? No, nunca operaron al margen, siempre operaron en un maridaje. ¿Y cómo era esto? Por ejemplo, cuando el trabajador de Pemex sustraía una pipa, transportaba un producto robado, en las carreteras había policías que hacían revisiones, policías federales, policías municipales, y lo que hacían estos policías era cobrarles una cuota de lo robado. Te voy a contar una historia que nos ilustra esto. El gerente de una terminal, es decir, estamos hablando de un mando medio alto dentro de la estructura de Petróleos Mexicanos, que dirigía la terminal de almacenamiento de Veracruz, que le llaman el Sardinero, una terminal muy importante que recibe gasolina para vender a los gasolineros locales. Los policías de la zona se enteraron de que él sustraía pipas de las que llegaban de importación a México y lo registraba como una merma. Y los policías le comenzaron a pedir que por cada alijo, es decir, por cada pipa de contrabando que él sacara, les tenía que dar una pipa a ellos. Y la exigencia fue creciendo, al nivel que ya no le pedían una pipa por cada una, sino 3 por 1, pero él no podía sustraer tanto de un barco. Llegaron al punto de pedirle una pipa por día y el barco llegaba cada semana, tenía que sacar 7 pipas. Se negó, primero le fracturaron los brazos, después él siguió sustrayendo esto, registrándolo como una merma, y cuando ya no pudo más, porque ya era un volumen exagerado el que le exigían los policías, él mismo fue a autodenunciarse ante la Contraloría Interna para pedir protección. De este tamaño es la complicidad de policías, de autoridades, de funcionarios con el robo de combustible. Estás hablando entonces de un ecosistema, de una telaraña. Sí, estamos hablando de toda una estructura que se convirtió en una industria dentro de la empresa petrolera, pero operada por el crimen organizado. Estamos hablando de un nivel de operación que mueve millones de dólares en el mercado, en una economía legal, pero a partir de mecanismos ilegales. Tú señalabas el papel de las comunidades. Has escrito, has explicado
cómo algunas de esas comunidades son obligadas a participar y cómo otras las hacen porque tienen un incentivo económico. Sí, a medida que los cárteles de la droga, grupos armados comenzaron a entrar a este negocio porque les resultó más redituable incluso que la distribución de droga. Más rentable. Más rentable. Yo he tenido testimonios de grupos de cárteles de la droga explicando por qué les resultaba más rentable, porque ellos podían, a través de esta sustracción facilitada desde dentro de Petróleos Mexicanos, también encubrir el negocio. Los cárteles tienen sus propias gasolineras. Han creado compañías que son contratistas de Petróleos Mexicanos. Han creado compañías que les sirven de fachada también para sustraer otro dinero mediante contratos fantasma, todo un mecanismo muy complejo de lavado de dinero. Pero además porque es un negocio seguro, porque es hasta la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno cuando se decide poner un alto a ese negocio, pero antes todo el tiempo fue permitido. Estamos hablando ¿desde cuándo? ¿Desde el gobierno de Carlos Salinas en 1989, 94 o va más, incluso más atrás? Mira, el robo hormiga era una práctica que sí fue creciendo junto este periodo de Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo. Empieza a operar una sustracción de petróleo desde el crudo que se sustrae de las zonas marítimas de México, también registrándose como una merma. ¿Y quién sustrae esto? Pues la gente que está ahí en los activos de producción. Va creciendo también esta participación de empleados de Pemex y va tomando un incremento a partir de la participación de cárteles de la droga, que esto sí está muy focalizado cuando empiezan los grupos del crimen organizado de los cárteles a extraer petróleo, a robar pipas con petróleo. Es en el mismo periodo en que Felipe Calderón oficialmente declaraba la guerra contra las drogas. Es decir, oficialmente teníamos un presidente que decía que estaba en guerra contra los cárteles cuando los cárteles estaban haciendo negocios petroleros. ¿Te parece, Ana Lilia, si vamos a una pequeña pausa? Claro. Y ustedes, amigos, amigas, no se despeguen de su pantalla. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras. Estamos conversando con la periodista de investigación multipremiada, multireconocida, una de las grandes periodistas mexicanas, Ana Lilia Pérez, sobre la tragedia de Tlahualilpan y lo que está detrás de esta tragedia. Porque finalmente, Ana Lilia, quien resultó afectado con esta tragedia, esos más de 100 muertos, los desaparecidos, son habitantes pobres de un municipio pobre del estado de Hidalgo, ¿no? Claro que como sociedad es una tragedia en muchos sentidos. Primero, las circunstancias mismas en que la gente participa en esta actividad. Y es cierto que hay comunidades donde participan por presión del crimen organizado. Y es una tragedia porque las personas saben que están, más allá de que sea ilegal o no, Luis, más allá de que sea un delito, saben que están exponiendo su vida, saben que es una actividad de alto riesgo. El manipular un ducto, el estar cerca de una toma clandestina o de un derrame es un riesgo latente. Pero ¿qué lleva a una comunidad a participar en esto? Creo que eso debe llevarnos a una reflexión más profunda como sociedad de cómo se llegó a esa situación. ¿Cómo es posible que un país que tiene la petrolera número 11 del mundo tenga a sus comunidades más desfavorecidas, menos protegidas, olvidadas por el Estado durante mucho tiempo, involucrándose en este tipo de actividades? Es inconcebible cuando esa región
que tiene una de las refinerías más importantes de México, la de Tula. A 50 kilómetros de distancia. A solo 50 kilómetros, que generan tanta ganancia, se tenga comunidades en el olvido. Eso es lo que también se debe atender. Y mira, yo aquí destacaría un punto que hasta ahora no han asumido las autoridades locales. En algunos estados, Hidalgo, Tamaulipas, Puebla, Guanajuato, los gobernadores mexicanos de estas entidades y otras han visto cómo sus comunidades, las más desprotegidas, empiezan a involucrarse en estas actividades. Y es tarea del gobernador también generar economías sanas, fuentes de empleo, dar oportunidades de vida, porque además esa es su función también como encargados de sus entidades, los alcaldes. Y lo trágico es que estas personas son el eslabón más débil dentro de toda esta problemática. Porque también debe quedarnos claro que las grandes ganancias del robo de combustible no están en esa gente que va con un bidón a recoger lo que tiran, lo que queda. 100 pesos, 200 pesos. Que es nada frente a las cantidades estratosféricas con las que se mueve este negocio. Esa gente no tiene realmente oportunidades de empleo, porque aunque esté la refinería ahí al lado, la contratación del personal depende del sindicato, y el sindicato trae a sus favorecidos para ocupar las plazas de trabajo que se van abriendo fuera de la lógica de la comunidad. Sí, esto es un tema bien importante porque el sindicato petrolero, que controla la parte laboral, la operativa, no contrata o no permite la contratación de personal por sus aptitudes, sino por un afán de negociación. En Petróleos Mexicanos, su sindicato ha usado una organización gremial como escudo para hacer negocios de su cúpula. En Pemex, los puestos laborales, las fichas de un trabajador, que es como su lugar para tener un trabajo, se compran, se venden, se heredan y se alquilan. Tú puedes alquilar, si puedes alquilar una ficha como trabajador, es decir, puedes alquilarte como trabajador por un año, por un semestre, es decir, hay un negocio ahí que también se debe investigar. Un sindicato absolutamente corrupto. Sí, señalado por sus propios agremiados. Ligado al Partido Revolucionario Institucional que gobernó México durante muchos años. Sí, y que desde hace mucho no representa al gremio trabajador. Desde hace mucho el empleado petrolero no se ve representado por la figura de un hombre, de un dirigente que ha hecho mal uso de las propias cuotas de sus agremiados, y esto denunciado reiteradamente por los propios trabajadores. El presidente López Obrador hablaba de que las pérdidas por el huachicol eran de alrededor de 65 mil millones de dólares, ¿no? Más de pesos, más de 3 mil millones de dólares. ¿Cómo se lava este dinero, Ana Lilia? Tú has investigado esos mecanismos. Sí, hay distintos sistemas de lavarlo dentro de la propia estructura del entorno petrolero. Por ejemplo, gran parte del mercado de este producto robado son las gasolineras. Es decir, el huachicol no llega solo al puestecito que hay en la carretera o al expendio clandestino que hay en una chocita por ahí, no. La mayor parte de este producto robado llega a industrias, llega a transportes, llega a las propias gasolineras donde nosotros compramos. Es decir, de alguna manera el ciudadano mexicano ha sido víctima de estas redes criminales, pero el dinero del robo de combustible se lava en múltiples negocios, múltiples. Por ejemplo, yo pude documentar casos de negocios que instalaron grupos del crimen organizado con empresas contratistas de Petróleos Mexicanos que también usaban gasolineras, que también tenían giros negros, verificentros, y son distintos giros. Es decir, el negocio puede irse insertando dentro de la economía formal. El problema es que también hubo
un descuido de muchas autoridades en este país. Por ejemplo, la autoridad hacendaria, que debía haber identificado que en gasolineras oficiales, en compañías contratistas de Pemex, había lavado de dinero. Basta contrastar la gasolina que viene de las fuentes oficiales con las ganancias declaradas, ¿no? Sí, y en México hemos tenido gasolineras que pueden operar durante años sin comprarle una gota a Petróleos Mexicanos. ¿Qué significa esto? Y sin importar esto? Tampoco gasolina. Claro, y sin importar gasolina, porque además la importación es algo que viene con la reforma energética, pero son contadas, es el 5% del consumo interno el que se está importando. Todavía Petróleos Mexicanos tiene la distribución de más del 90% del combustible que se consume en México. Pero ¿qué pasa con esas gasolineras? Si no importan legalmente y tampoco le compran a Pemex, pues todo lo que venden es robado. Y muchas de esas gasolineras, su concesión, les han sido entregadas a políticos, a fuerzas organizadas ligados también a la estructura de poder local. Sí, esto nos lleva también a tener mayor claridad de cómo el robo de combustible ha sido o se ha fortalecido como una industria criminal desde dentro de Petróleos Mexicanos. ¿Y por qué tanta omisión oficial? Si tú revisas el padrón de dueños de las más de 12,000 gasolineras que hay en México, te vas a un estado, te vas a un municipio, el dueño de la gasolinera es el alcalde, el jefe de policía, gobernadores dueños de gasolineras, grupos vinculados al poder, dueños de gasolineras. Es más, en el sexenio de Enrique Peña Nieto tuvimos un secretario de Energía, que en esa calidad de secretario de Energía presidía el Consejo de Administración de Pemex, que tiene toda una red de franquicias gasolineras. Allá había un tema de conflicto de intereses, pero bueno, a nadie le importó eso. A nadie le importó eso. Este esquema de imbricación entre el negocio y la política se ha señalado, no sé si tú tengas evidencias en este sentido, que ha servido para financiar campañas políticas, sí, promover gobernadores en turno, etcétera, etcétera. Es verdad eso, es verdad, y ese es uno de los graves problemas o una de las explicaciones de por qué ese delito no se combatía, porque todos hacían como que no lo veían. ¿Está siendo eficaz desde tu punto de vista la guerra contra el huachicol del presidente López Obrador? Bueno, al estudiar, al conocer el fenómeno tan a fondo como yo lo he conocido, como lo he padecido también, creo que el hecho de que por primera vez se reconozca oficialmente desde un gobierno en funciones que el tema del robo de combustible a Pemex, empresa pública del Estado, no es algo externo que viene desde dentro de Petróleos Mexicanos y que es crimen organizado operando este robo, para mí fue como el pensar que por primera vez se estaba comprendiendo la magnitud del problema, y no solo comprendiéndolo, se estaba planteándose algo que tenía lógica, algo que tenía que era acorde a la realidad. Se está identificando en distintos eslabones lo que ha pasado. Hay puntos medulares de esta estrategia que yo destacaría: el tema del lavado de dinero, que es sin duda uno de los eslabones más importantes y medulares para que funcione esta estrategia. Se está haciendo algo que se tenía que hacer. Hace muchos años, muchos años. Ana Lilia, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.